del sistema educativo. Definitivamente. Es decir, creo que lo que, digamos, estamos llegando a un punto en donde es importante entender como país que no vamos a llegar a ningún lado si es que no tenemos una base de educación muy alta, digamos, para comenzar no solamente a seguir manteniendo un modelo donde solamente explotamos recursos humanos, recursos naturales, y si no, digamos, comenzar a generar nuevas industrias de alto valor agregado, donde básicamente la capacidad de las personas para crear sea, digamos, la que pueda impulsar el mayor ingreso que estas personas puedan tener. La vez pasada, y hago un comentario, un comentario acá, porque justamente va sobre esta línea, si no me equivoco, el BIT, estaba leyendo un trabajo del BIT que hablaba de que Suiza, si no me equivoco, el 1% del capital, digamos, total de Suiza era recursos naturales, y el 60 y tantos % se explicaba básicamente por lo que se llama el capital humano. Cosa que no ocurre digamos, en economías como la nuestra. Eso significa que para tener capital humano, o sea, que la gente sea altamente productiva, tenga capacidad de creación de cosas, es importante pues educación, ¿no? Es muy importante educación, efectivamente mejorar la calidad de la educación a todos los niveles, comenzando por el básico, pero también tú tienes que tener una solución y ver el problema de manera muy integral, de tal modo que además incluya a más personas, ¿no? Por el lado de salud, tú tienes que trabajar muy fuerte como país. Me parece que tenemos un compromiso que todavía no lo hemos asumido en la magnitud que debemos, con eliminar desnutrición. No podemos seguir siendo un país de ingreso medio. La joya del crecimiento económico latinoamericano, si tenemos los niveles de desnutrición que exhibimos, porque eso ya te genera obstáculos para el resto de tu vida. Junto con eso, mejora la calidad de la educación, de la básica, de la primaria, de la secundaria. Y eso tiene que ir de la mano, padres de familia, profesores. Y también, si tú vas a juntar educación y salud, lo que se llama ahora, y ya está en el debate, y ya está además en la formulación de políticas públicas, el tema de los enfoques territoriales. O sea, tú tienes que tener, y entiendo que el MIDI, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social lo tiene, ¿no? Distritos priorizados, donde es responsabilidad del Estado articular todas las intervenciones de tal modo de contribuir al alivio de pobreza y a generar que todos tengamos similares oportunidades. Y la palabra que tú has tocado me parece bien potente, que es el tema de articular. ¿Por qué? Y te hago un comentario, no sé qué piensas sobre el tema, pero, por ejemplo, hay muchas empresas que por un tema de planes de responsabilidad social, empresarial, ayudan a mejorar la educación en ciertos distritos a nivel nacional, pero no conversan necesariamente con los planes, digamos, de gubernamentales o los planes regionales. Y por otro lado, inclusive hay hasta iniciativas privadas para efecto de obras por impuestos, este tipo de cosas que tampoco conversan. Entonces no hay un actor que difícilmente va a ser un actor privado que pueda articular. Justamente por eso nos integramos, digamos, en una sociedad y le damos el mandato a un gobernante para poder articularnos, porque el costo de articulación que va a tener el gobernante va a ser mucho menor también que el que tendría un privado, ¿no? Entonces, esta palabra articulación, o lo que en alguna entrevista creo que llamábamos generar un ecosistema de gente a favor de ciertos temas como educación y salud, es un poco lo que falta también, ¿no? Yo creo que sí, falta tener esta voluntad de, claro, yo creo que todos lo entendemos. Si yo estoy trabajando en una localidad muy aislada donde prácticamente no hay nada y yo sé que educación es súper importante, yo pongo los recursos ahí, ¿no? El tema es cómo empezamos a focalizar en aquellos sectores y en aquellos distritos, en aquellos territorios dentro del Perú que están más lejos de todo lo que es la oferta estatal de servicios, ¿no? De tal modo de llegar a todos esos distritos. Justo a fines del año pasado presentamos una investigación que realizamos sobre todos estos esfuerzos privados. Y efectivamente, los recursos estaban colocados cerca de la operación de la empresa. Pero, por ejemplo, grandes áreas en la selva peruana, donde se concentra mucha población rural excluida, ¿no? Donde tenemos a los grupos de población originaria, también que usualmente han estado
no voy a decir escondidos, pero no han estado en el radar de un conjunto de intervenciones, ¿no? Ahí no estaban ubicados los esfuerzos. Entonces, claro, es súper importante, por eso, que el MIDI se ponga como parte de sus tareas articular estos esfuerzos. Y ahí también llamo el discurso de la ministra en la CADE el año pasado, precisamente fue esa invitación al sector privado, porque es mucho más lo que se tiene que hacer que los recursos disponibles aún en un entorno de crecimiento económico. Entonces, si no se articula y se coordinan los esfuerzos con el sector privado, que tiene toda la voluntad de contribuir a que todos tengamos similares oportunidades, no vamos a llegar muy lejos a la velocidad que necesitamos. Porque a mí me parece que este es un punto crítico de la historia del Perú. Sí, estamos parados ahora históricamente en un espacio de tiempo que probablemente no se vuelva a repetir. Yo creo que va a ser difícil que se repita, por lo tanto es perentorio aprovecharlo de la mejor manera posible. Ahí también tienes un conjunto de cambios institucionales que realizar por el lado de la mejora de la eficiencia del gasto, de la mejora de los incentivos que tienen los gobiernos locales y regionales para cumplir con sus funciones, ¿no? Y tienes una tarea muy fuerte para el Ministerio de Economía y Finanzas, que a través del presupuesto por resultados, en teoría, debería algo ir tendiendo a cambiar los incentivos, ¿no? Exacto. Presupuesto por resultados es efectivamente una herramienta en la que el Ministerio de Economía y Finanzas está muy comprometido. El tema es que es como tratar de ordenar la habitación de un adolescente que ha estado en zona liberada durante 12 meses. Es muy complicado, porque ya tienes un conjunto de maneras de hacer las cosas que te obstaculizan el ordenamiento, la mejora. Y hay otra cosa que también me parece importante comentar, es que a veces, sí, todos queremos más presupuesto, pero lo que muestra la experiencia de ejecución del gasto público a todos los niveles es que lo que quieren los gobernantes, alcaldes, presidentes regionales, es tener más recursos con uso flexible. Claro, con lo cual obviamente dame más plata y yo hago acá lo que yo creo conveniente y no necesariamente lo que tú creas conveniente. Pero si yo he demostrado que puedo hacer que el 100% de mi población urbana tenga acceso a agua potable y alcantarillado, ¿por qué no dar flexibilidad? Bienvenido. Ese es un presupuesto por resultados que podría también tratarse. Pero es un tema de alineación de incentivos. Lamentablemente nos ha ganado el tiempo y bastante interesante la entrevista. En realidad es hacia donde tenemos que ir definitivamente. Felicitaciones por el reconocimiento que ha recibido como think tank y esperemos pues que así como el IEP haya diferentes think tanks que se aglutinen también y que puedan presentar propuestas claves importantes para aquellas personas que toman finalmente decisiones, Congreso, Ejecutivo. Y volvemos en la segunda parte del programa con César Buitrón y vamos a hablar ahora sobre el problema de la energía eléctrica en el país. Volvemos.